Amigos, hoy en Kioto, en las afueras de la ciudad, naturaleza, donde espero encontrar varias sorpresas. ¿Habrá monos? ¡Avanti Kioto! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Nos tomamos una línea de tren veterana, pero en muy buen estado. Calientes. El asiento está calefaccionado y por abajo sale aire calentito. Recuerden que estamos con unos 6, 7, 8 grados a esta hora de la mañana. Me equivoqué, es un tranvía, más que un tren. Estamos buscando hoy el bosque de bambú. ¿Lo encontraremos? Estamos en el barrio Arashiyama, bien al borde de la ciudad. A partir de aquí, como ya están apreciando, naturaleza, pura naturaleza. Se usa mucho esto de hacer recorridos en estos carros tirados por personas. Por supuesto, su estado físico es excelente. También se puede alquilar una canoa, una balsa de estas, para que te hagan un paseo por el río. Otro detalle muy importante de Japón en general es que en todas las atracciones hay muchos baños gratuitos que incluso tienen papel higiénico sin ningún problema. Está perfecto y limpios. Algo a lo que nosotros latinos no estamos acostumbrados. One, two. Está llegando alguien famoso. Están lindas estas van, todas tuneadas, con alerones. Estas sí que están divinas. Toyota Alphard, un modelo que nosotros desconocemos. De camino al bosque de bambú pasamos y entramos por el templo Tenryuji, perdón, mi pronunciación de japonés es muy mala, que es un templo budista de la secta Zen, uno de los 5 templos más importantes de Kioto. Y por fin llegamos al bosque de bambú de Arashiyama. Lleno de gente, explota. Sobre todo estos primeros metros. Seguramente al final debe estar bastante flojo, pero todo el mundo acá se apiña, se aprieta y queremos todos nuestra foto. Y bueno, todos somos parte de ese movimiento viajero que en estos momentos está inundando Japón. Y todos queremos tener nuestro recuerdo, nuestra foto en estos lugares tan especiales como el bosque de bambú. Terminó el bosque de bambú. Vamos a hacer ahora el sendero del bambú en busca de un par de templos que prometen. En el sendero del bambú, baño público. El tanuki es un mapache japonés y se lo usa para decorar los jardines de casas y comercios, ya que trae buena suerte y prosperidad. En el folclore japonés, cuando se los representa en pequeñas estatuas, se les pone un gorro para protegerse de la mala suerte. Los ojos grandes son para tomar decisiones. También se muestran con grandes testículos, debido a que en Japón simbolizan riqueza.
Seguimos en el Sendero del Bambú, restaurante y este instrumento típico de Japón. Hay un momento en que se pasa por medio de un barrio bien tradicional de Kioto. Arquitectura tradicional. 1, 2. Si hacen el Sendero del Bambú, luego de haber visitado el bosque de bambú, hay un templo que no se pueden perder, el Adachi no Netbutsudera. ¿Por qué? Este templo fue descubierto por una persona importante japonesa en el año 811 y la particularidad de este templo es que aquí los muertos se dejaban expuestos al aire libre para que la lluvia, el sol, descompusiera los cuerpos y sus almas pudieran ir al cielo. Hoy hay más de 8.000 estatuillas budistas para recordar a todas esas personas. El templo ahora tiene también un cementerio. Y como ven, están los cementerios al lado de las casas. Bueno, nos vamos, dale, vení. Dale, dejate de caminar, nos vamos. No vamos a caminar más. ¿En serio? Bueno, dale. Dale. En el Sendero del Bambú, a finales de marzo, como es ahora, también hay cerezos en flor. La sorpresa del día en Arashiyama. Confieso que yo no quiero venir a este lugar. Andrea casi me trae obligado, porque yo tuve una mala experiencia. Les pido que vean mi video con los monos en Bali y sabrán por qué tengo miedo de venir al Parque de los Monos. Y así es la entrada al Parque de los Monos Iwatayama. Empinada escalera ya, de entrada nomás. Andrea con los monos se lleva muy bien. Miren el video en el templo de los monos Gaitaji. Bueno, ahí hay uno ya. Creo que es también el portero, el que avisa. Atento que viene gente. Estos son otros monos. Debe haber 3 docenas, 40, 50 monos por acá sueltos. Y si los quieren alimentar, deben comprar aquí adentro cacahuetes o bananas Y dárselas a través de la rejita. al revés de todo. Ellos están afuera en libertad y nosotros nos encerramos para darle de comer. Nosotros estamos dentro de la jaula. Sacándose las pulguitas. La gente pasa por debajo sin problema. Panorámica de la ciudad de Kioto. ¿Todo bien? Vamos arriba. Al bajar del parque, casi todo el mundo se limpia con agüita y cepillo el barro de los championes. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.